propuesta. Empecemos por el tema de los vehículos. ¿Cuál es la propuesta y cómo se flexibiliza? Durante todo este tiempo hemos venido socializando el proyecto, debatiendo con distintos sectores económicos, productivos y ciudadanos también, por supuesto. El resumen, si usted me permite, en el proyecto se contempla el tema ambiental de la contaminación vehicular, una modificación al IVA y al ICE para vehículos híbridos, el impuesto ambiental a las botellas plásticas no retornables, un moderado incremento al ICE, a cigarrillos y bebidas alcohólicas. Se contempla también un impuesto a la renta presuntivo al sector bananero de 2% de retenciones como impuesto único de carácter presuntivo. Se amplía y se clarifica el concepto de impuesto a la salida de divisas a fin de que todo pago al exterior se retenga el 2% de ese impuesto, sea practicado por quien sea, importadores o exportadores. Se da una nueva consideración al IVA al sector público a fin de que no haya la tramitología de devolución, solicitud, sino que directamente el Ministerio de Finanzas asigne en el presupuesto de cada institución el valor que corresponde al IVA, y con eso imagínese el trámite y la cantidad de recursos humanos y materiales que hay que destinarlos y que ahora nos evitaríamos. Y por último, entonces cada una de las propuestas. Solo esta parte final, hay un capítulo relacionado con las tierras rurales, que ahora se extiende el concepto aplicado a la región amazónica a todo el país, es decir, cuando los predios tengan las mismas condiciones topográficas, geológicas y más equivalentes a las de la región amazónica, pues estén donde estén, se aplicará el concepto de que pagarán el impuesto a partir de la hectárea número 71 y no, como en general está contemplado, a partir de la número 26. Ahora sí, respecto al impuesto ambiental a la contaminación vehicular. Respecto a la propuesta inicial, se ha suavizado bastante en cuanto a la carga tributaria que implicaría se le ha quitado bastante la fuerza que tenía en la propuesta inicial el tema avalúo del vehículo. Ni siquiera se contempla ahora. Los parámetros que deciden o que definen cuánto tiene que pagar son el cilindraje y la antigüedad. Y no cabe ninguna duda que estos dos factores son directamente proporcionales. A mayor cilindraje y a mayor antigüedad, mayor contaminación. Pero también existe un factor de ajuste dependiendo de la tecnología de cada automotor. Hay tecnologías más limpias o menos limpias que otras, y habrá o una suerte de premio o de castigo, pero es importantísimo tomar en cuenta que todo automotor inferior a 1.500 centímetros cúbicos y de hasta 5 años de antigüedad quedan exentos de este impuesto. Ya, hablando de los autos viejos, sí. ¿De qué edad esos autos pagarían y cuánto pagarían de impuestos? Para el caso de los autos viejos hay una moratoria de 5 años. Durante los primeros 3 años pagarían solo el 20% del valor que le corresponda, solo el 20%. Quiero señalar que el valor máximo establecido para la gama más contaminante es de $1.800. Ese es el valor más alto que se encuentra en la tabla. Pero los más contaminantes son los más viejos, ¿y de qué edad son esos carros viejos? ¿Son 20 años, 10 años, 15 años? Bueno, ¿cuál es el carro que pagaría ese máximo un carro impuesto? que tenga, por ejemplo, 6.000 centímetros cúbicos y que tenga más de 20 años de antigüedad. Ese estaría en ese universo. Mire, carros menores a 5 años en el país existen para consumo de los hogares, y no para actividades económicas, sino para consumo del hogar, para transporte de la familia. 447.000 vehículos. De 5 a 10 años hay 238.000, de 10 a 15 años 129.000, de 15 a 20 años hay 186.000, mayores de 20 años hay 424.000 vehículos. ¿A partir de 5 años ya es considerado viejo? Bueno, se puede considerarlo así, no, aunque no sea realmente viejo. Sí, pero digamos contamina que a partir de los 5 más. años ya entra dentro de la medida y empieza a pagar impuestos. Empieza a pagar impuestos. A partir de los 5 años. Todos pagan impuestos si es que el cilindraje es mayor a 1.500. Menor a 1.500 y de hasta 5 años está exento. Mayor a 1.500 centímetros
así sea nuevo, estaría gravado con el impuesto. ¿Qué es lo importante de esto? Primero, que se prevé en el plan que 117.930 vehículos se chatarrizarían de propiedad de los hogares. Para esto se aplicaría un plan durante de 3 a 5 años, con lo que en ese lapso estarían los carros renovados. ¿En qué rango está la mayor cantidad de vehículos? La mayor cantidad de vehículos... ¿De 5 a 10 años, de 10 a...? En cuanto a la antigüedad, está entre 5 y 10 años. La mayor cantidad de vehículos. La mayor cantidad de vehículos. ¿Cuánto tendrían que pagar de impuesto esos vehículos de 5 a 10 años? Los vehículos de 5 a 10 años estarían pagando, depende del cilindraje. Sí, digamos si es que son el mínimo y el máximo. Menores a 1.500 centímetros, $98. El máximo estaría en, tengo acá el dato, $197 sería el valor máximo que paguen de 5 a 10 años. Ya, ese valor anual, mensual. Todos los valores que yo le estoy dando son valores anuales. Todos los años tiene que pagar eso, y mientras más viejo se hace el carro, va aumentando ese valor. Precisamente. Ahora vamos con los autos de gran cilindraje y que son nuevos. ¿Cómo quedarían? Los autos de gran cilindraje y que son nuevos estarían pagando, por ejemplo, un auto de más de 4.000 centímetros cúbicos, un promedio de $1.277. Promedio. ¿De 2.000 centímetros cúbicos? De 2.000 centímetros estaría pagando 70, si es que es menor a 5 años, 75,21. Si es que está entre 5 y 10 años, $76. Entre 10 y 15 años, $78, entre 15 y 20 años, $81. Y desde los rangos, los vehículos más grandes, de mayor cilindraje, ¿entre qué rangos están los pagos? A partir de 2.500 centímetros cúbicos en adelante, y si es que son automotores mayores a 5 años de antigüedad, entrarían a esta moratoria. Durante los 3 años pagarían solo el 20% del valor que les corresponda. Así, por ejemplo, si es que tiene un automotor entre 2.500 y 3.000, le correspondería, siendo de 5 a 10 años su antigüedad, pagar $152. Pero como hay moratoria, solo pagará $29. Entre los años 1 al tercero. A partir del 3 paga 100%, ya sin moratoria. 4 y 5 estaría pagando $75. Ya, se espera que en 5 años los $1.200, por ejemplo. Los $1.277 estaría pagando un auto de más de 4.000 centímetros cúbicos y que sea menor a 5 años. Si es que está entre 5 y 10 años, pagaría $1.185, entre 10 y 15 años $1.138, repito, son los promedios. Pero en ningún caso el valor pasa de los $1.800, y un carro de entre 15 y 20 años pagaría $1.179, y un carro mayor a 20 años de más de 4.000 centímetros pagaría $320. ¿Por qué? Porque en la norma dice, bajo ningún concepto se pagará más del 40% del valor del avalúo del vehículo, a evitar precisamente que por ahí se pretenda decir que es un impuesto confiscatorio, es decir, para que a los sectores de más bajos ingresos no se les vaya a gravar onerosamente. ¿Cómo quedan los autos híbridos, que también fue motivo de polémica y protesta durante la propuesta pasada, que son los que menos contaminan y se les ya tienen que pagar los aranceles y además este impuesto? Yo tengo aquí un gráfico, si me permite, quisiera mostrar los niveles de emisión de CO2 por tamaño de motor entre híbrido y no híbrido. La curva azul muestra la contaminación por auto híbrido y la curva roja es emisión de un auto no híbrido. La distancia entre las dos curvas es aproximadamente un 20%. Esto quiere decir que en la generalidad, los distintos cilindrajes o gamas de autos híbridos estarían contaminando 20% en promedio menos que los otros. Pero esta es una información internacional, no es nuestra. Pero 20% menos es bastante. Por supuesto que es importante. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Primero, se le baja un 20% al valor del impuesto si el auto es híbrido y 30% si el auto es eléctrico. Segundo, todos los autos híbridos que cuesten hasta $30.000 tienen 0 ICE, 0 arancel
cero IVA y 20% menos del impuesto ambiental. Claro, pero ya dijimos ahí que en cambio podría haber una ventaja hacia una sola empresa que vende ese único auto híbrido de $30,000 y pondría en desventaja a las otras empresas que podrían estar vendiendo. Esto no está orientado de ninguna manera, como ninguna de las políticas oficiales, a marca o tipo de carro alguno. No, de ninguna forma. Porque más bien sería interesante, por ejemplo, que la industria automotriz nacional ensamble y vaya incrementando de manera creciente valor agregado híbridos de esa gama que no superen los $30,000. Con eso, repito, no hay cero IVA, cero arancel, obviamente no pagan, pero el CKD para esos automotores podría ser el más bajo respecto a todos los demás y el impuesto ambiental más bajo. La idea es que en el país ojalá podamos contar en un momento dado solo con automóviles híbridos o eléctricos de no más de 2.000, 1.800 centímetros cúbicos, porque son precisamente los que menos contaminan. Ahora, la pregunta que se hacen muchísimas personas que pensando en la medida, en el beneficio ecológico que daban estos vehículos, han comprado sus vehículos durante los últimos 5, 6, 7 años, se han cambiado y han hecho un esfuerzo enorme para irse a los híbridos. Manifiestan que si es que hubieran sabido que una medida como esta se va a tomar en el Ecuador, quizá hubieran repensado la decisión de traer un auto híbrido. Y ahora, digamos, se sienten que sus autos se desvalorizan, será difícil venderlos por todos los impuestos que hay que pagar anualmente y que ahora tendrán que pagar este impuesto anual que no estaba previsto. Es decir, que si algo lo hubieran sabido, obviamente tal vez no lo hubieran comprado. Plantean la posibilidad de que no se les cobre ese valor especial para los autos híbridos, ese impuesto especial para los autos híbridos, sino solamente los que sean comprados a partir de ahora en adelante. No. ¿Es posible? Porque todos, híbridos o no, pagarán el impuesto ambiental, viejos o nuevos. Primer tema. Segundo, el hecho de que sea híbrido no garantiza que no sea contaminante. Los híbridos contaminan también y, como queda señalado, aproximadamente por emanación de CO2 un 20% menos que los carros convencionales. Es decir, que sostener que no son contaminantes me parece un error. De ahí que el carro de la gama más alta estaría pagando, le había dicho, $1.800. Pero si es que es híbrido, pagaría $300 menos, pagaría solo $1.500, de manera que la decisión económica vinculada con el tema tributario ambiental yo creo que fue correcta y no se estaría vulnerando esa decisión soberana que la tomó el ciudadano. Los representantes del sector automotriz que entiendo han trabajado con usted, sin embargo mantienen una posición. Recibí ayer un boletín de prensa por parte de ellos en el sentido de que si bien se ha suavizado la medida, consideran injusto que los vehículos que ya pagan 6 impuestos que encarecen en el 80% del valor de vehículo corresponde a aranceles e impuestos, que sea el vehículo el que otra vez se le impone nuevos impuestos es injusto y los pone en desventaja frente a otros productos. Yo no sé si esa posición proviene de los importadores o de los ensambladores o de ambos a la vez, no lo sé, no conozco dicho boletín, pero yo creo que siempre es bueno comparar con legislaciones tributarias sobre la materia de otros países y comparar con precios. Que se vayan a Brasil y vean que el precio de un automóvil en general aproximadamente cuesta el doble que lo que cuesta en Ecuador. Y una de las razones, cierto, me van a decir por la revaluación del real, que de 3 pasó a 1.5 por dólar, eso es verdad, pero los impuestos son bastante parecidos a los que acá tenemos y ocurre que la cultura del ciudadano brasileño es comprar autos de más o menos 1.800, 2.000 centímetros cúbicos por el consumo de combustible, que cuesta como $7 u $8 el galón de combustible. Acá, como cuesta $2 la super, dicen, bueno, como la gasolina es tan barata, tengamos nomás unos automóviles o unos carros de 4, 5, 6.000 centímetros cúbicos. Yo creo que demanda el momento, y siempre estamos incluso algo rezagados, diría, demanda un mínimo de conciencia ambiental, y no porque la gasolina sea barata hay que derrochar la misma. Yo creo que hay que tener respeto a la naturaleza. Sabemos que ella no depende precisamente de nosotros, sino nosotros dependemos de la naturaleza.